Bueno, esta noche vamos a estar compartiendo, vamos a seguir con el estudio de Juan. Vamos a ir al capítulo 7, donde vamos a estar viendo una de las escenas en la vida del Señor, donde justamente va a interactuar con sus hermanos y vamos a analizar un poquito el pasaje para luego sacar algunas conclusiones que puedan llegar a ayudarnos a sacar provecho también para nuestras vidas. Versículo 1 del capítulo 7 de Juan dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Bien. Vamos a empezar con algo breve, ¿no? Jesús, si vemos el versículo 1, va a decir que después de lo que había acontecido en el capítulo 6 anteriormente, va a decir que andaba Jesús en Galilea. Aparentemente, entre los sucesos que vienen en el capítulo anterior hasta ese momento son casi 6 meses después de la alimentación de los 5.000, en el capítulo 6, Jesús está recorriendo la región, capacitando a sus discípulos, a esos 12 que lo acompañaban, ¿no? ¿Se acuerdan que esas 5.000 personas, como siempre, comieron, se saciaron y después seguían ido? Sin embargo, Jesús en ese proceso seguía enseñando a sus discípulos, capacitándolos, y decía que no quería andar en Judea porque los judíos querían matarle. Entonces, Jesús, una de las primeras cosas que se me viene a la mente es que tenía conciencia, ¿no? O estaba con la realidad de respetar la voluntad del Padre, ¿no? Sabemos que no era el tiempo de Jesús. Él mismo lo va a decir en estos pasajes, ¿no? Él dice, bueno, no es el momento, le dice a los hermanos. Jesús quería hacer la voluntad de su Padre Celestial, de acuerdo con el plan divino, ¿no? Lo obedeció incesantemente, sin fallar ninguna vez. Y algunos pasajes que nos pueden ayudar a acompañar este pensamiento, por ejemplo, es Juan 6:38, que está ahí nomás. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿no? Vemos obediencia de parte de Jesús, sometimiento a la voluntad del Padre y a los tiempos del Padre. En Mateo 26:39 también va a hablar sobre justamente el momento que Jesús está en ese momento orando para que pase de él la copa, ¿no? Si recuerdan, dice en el 26:39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿no? Y ahí vemos una vez más, ¿no? Este Jesús sujeto a la voluntad del Padre, a hacer la obra que le había pedido. Otro de los puntos que considero que eran interesantes dentro de este pasaje es que al menos en Judea, ¿sí? Como decía el pasaje, ya había sentimientos de hostilidad contra nuestro Señor. Ya había llegado al punto de que los líderes querían matarlo. Dice Juan 5:18, por esto, ¿sí? dos capítulos anteriores, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Entonces vemos acá en el primer versículo, ¿no? Este Jesús que primero se sometía a la voluntad del Padre y segundo también sabía cuál era el contexto, las cosas que podían llegar a suceder, y justamente no vas hacia ese lugar justamente para evitar este tema. Pero bien, si nosotros seguimos avanzando, ¿no? Dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ahora bien, un poco de contexto. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Era también llamada la fiesta de las enramadas o de la cosecha y duraba 7 días durante el mes judío de Tishri, que es entre septiembre y octubre. Y el 8º día había una fiesta especial. Fíjense, vamos a ir a Levíticos, vamos solamente a leer algunos versículos para acompañar.
capítulo 23 de Levíticos. Del 33 al 36 va a decir así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este séptimo mes será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Hasta ahí. ¿No? Ahí tenemos la primera fiesta, como decíamos, esta la de los tabernáculos, donde ahí a Moisés el Señor le decía, ¿no?, cómo debía llevarla adelante. También, si después quieren, pueden buscar en Nehemías 8:18, que también hace mención a ello. Durante la fiesta, las personas construían refugios hechos con ramas y vivían en ellos. Fíjense en el versículo 42 del mismo pasaje, que habla de eso: en los tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿No? Entonces tenemos esta realidad, ¿no? Los israelitas tenían esta celebración, armaban esas enramadas, esos lugares, esos sukkot, donde ellos iban a habitar, a morar mientras pasaba este evento. En las calles dice que se construían esas enramadas en las azoteas de sus hogares, o sea, en los techos, en las calles y aún en las plazas. Nehemías 8:14, si me acompañan. Eh, 8:18, si no me equivoco. No, 8:14. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas y hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría. Entonces, acá vemos cómo se llevaba esta celebración adelante. De acuerdo con Josefo, un historiador judío del siglo I, la fiesta de los tabernáculos era una de las más populares, de las 3 más grandes que había. Había celebraciones y fiestas y se llevaban a cabo rituales para esparcir agua y alumbrar con faroles. También ahí podemos ver, si quieren, lo pueden leer en Juan 7, 37-38, y en el 8:12 también. Y en el reino milenario, ¿sí?, cuando venga el Señor, se volverá a celebrar la fiesta de los tabernáculos en honor al Mesías, quien habita en medio de su pueblo y de las naciones partícipes de su reino. Eso lo podemos ver en Zacarías 14. A ver, ¿qué podemos seguir viendo? Si volvemos al pasaje en Juan, si me acompañan nuevamente, vamos a continuar estudiando esto, ¿no? Y va a decir así: se acercaba la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, ¿no? Los hermanos no lo creían. Como la fiesta estaba cerca, y era una de las 3 que se pedía que todos los hombres judíos asistieran, los hermanos de Jesús suponían que Jesús iba a estar ahí presente. ¿Cómo no iba a estar? Era un maestro, o él, como los hermanos lo veían, decían: él es un maestro y va a hacer sus milagros, ¿no? Porque hasta la misma palabra va a decir que los hermanos no le creían en ese momento. Suponían que iba a salir de Galilea e iría a Judea para celebrar esa fiesta. Los hermanos de Jesús obviamente eran medio hermanos de él, ¿no?, los hijos de María y José. Y dentro, digamos, de los que estaban, ¿sí?, tenemos a Santiago, a José, a Simón y a Judas. Aunque en aquel momento no creían en él, después sí lo harían. En Hechos 1:14 podemos ver eso. Tanto es así que también esos hermanos que no creían en él, 2 de ellos escribieron las epístolas que llevan sus nombres, ¿no?, Santiago y Judas.
Y Santiago aún se convirtió en la cabeza de la iglesia de Jerusalén. Estas personas que no le creían a Jesús, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, esto era lo menos indicado, porque sabían cómo Jesús era y demás, ¿no? Y sabían que quizás por envidia o lo que fuera, Jesús era una persona, digamos, que tenía al Señor de su lado. No sabemos si era por envidia o por qué era la situación, pero sí sabíamos que no creían en Él. Y por eso le decían que sea conocido, lo desafiaban, ¿no? Andá, buscar fama, en especial en esos tiempos de fiesta donde los maestros resaltaban. Esos eran los momentos donde los maestros estaban ahí presentes en la fiesta, ¿no? Y buscaban mostrar este tipo de cuestiones. Es más, yo lo tenía también en otra versión, pero la tenía en la tengo en la otra ahí. Pero bueno, donde justamente va a decir que los hermanos directamente lo desafiaban a eso, ¿no? Ahora bien, en una parte anterior del misterio del Señor, sus hermanos creían que estaba loco. En Marcos 3:21 va a decir eso, ¿no? Que estaba demente, del 31 y al 34. Hasta entonces el Señor no había hecho nada que pudiera calar en esos duros corazones, no porque no pudieran hacerlo, ¿no? Simplemente porque ellos no querían. Fue necesaria su resurrección para que estos hermanos, ¿no? Duros, que no le creían, que querían quizás un Mesías político, ¿no? Que los rescatara en esa situación, pudieran entender que era el Hijo de Dios y de ahí transformar sus vidas. Pero bueno, como decía, los hermanos no le creían, los hermanos justamente le van a decir que justamente se vaya, se dé a conocer, que se exponga públicamente, para ver qué pasaba, ¿no? Para ver si, bueno, si en una de esas se iba a la fiesta, hacía milagros, capaz que le creían, o quizás, como decía, podía tener alguna victoria por medio de la política, ¿no? Bien, si seguimos continuando con el pasaje, dice, porque en el versículo 5, ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Ahora bien, si continuamos el pasaje, el maestro justamente le va a decir que no era su tiempo. Su madre, si recuerdan también, en las bodas de Caná, también le va a decir si puede ayudar, digamos, a los novios, y Jesús también le va a decir lo mismo. Aún no llegó mi hora. Cristo, este Jesús, rechazó la presión de su familia, ¿no? Por revelarse prematuramente. Si bien él lleva adelante la obra, por ejemplo, este milagro, ¿no? En Caná, sin embargo, trata de que ese milagro no se difunda. Jesús siempre buscaba, ¿no? Hacer la voluntad del Padre por sobre todas las cosas. Él no se manifestaría antes del tiempo justo, el momento que fue elegido por el Padre. En cambio, Jesús mismo les va a decir, el tiempo de ustedes, ¿no? Mis hermanos, siempre está presto, está disponible. ¿Por qué? Porque a ellos no les ocupaba esperar los tiempos de Dios, ¿sí? Ellos eran gentiles, eran judíos, pero digamos que no creían en Jesús claramente, no creían que Él iba a hacer la obra del Padre, ¿no? Y no les importaba. Entonces, no les preocupaba operar en ese tiempo porque eran parte del mundo incrédulo, como dice el versículo 7. Nada sabían del plan de Cristo, ¿no? De sus propósitos, de la providencia que iba a venir, les era indiferente. Para ellos estaba bien ir a la fiesta en cualquier momento. Sin embargo, Jesús, a diferencia de Jesús, Jesús no iba a asistir si no era el momento adecuado. A diferencia de Jesús, estos hermanos también no enfrentarían la hostilidad de las autoridades que estaban en Jerusalén. El mundo no los aborrecía porque ellos eran parte del mundo. Y el mundo, dice la palabra, ama lo suyo. Pero el mundo, como Jesús le recordó a sus hermanos, aborrecía a Jesús porque él decía lo que tenía que decir, ¿no? Él decía la verdad, que sus obras eran malas. Si vamos al capítulo 2, 14 al 16, lo va a mencionar. Vamos a hacer un breve repaso de algunos pasajes. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de mi casa casa de mercado. El 3:19
y 20 también va a pasar. Y dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice, sino, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Después va a seguir y va a hacer, digamos, un análisis de las personas en ese mismo. Y después tenemos varios pasajes, ¿no? Pero, justamente Jesús vino al mundo y mostraba la verdad. Y los fariseos y la gente de ese momento no querían nada, no querían la luz. Por eso, no decía igual que él no iba a asistir a la fiesta. Decía que no iría con sus hermanos como ellos esperaban. Tampoco permitiría que los líderes judíos lo mataran porque su tiempo aún no había llegado. El momento que Dios había predeterminado era 6 meses después, ¿no? Cuando Jesús entregara su vida más adelante. Así, habiendo dicho esto, a sus hermanos, ¿no? Se quedó en Galilea por un poco más de tiempo. Como veíamos al final del pasaje que dice, habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Y me preguntaba, ¿qué podemos destacar como conclusión de estos pasajes? Primero, una de las características que más me llamaba la atención era la sujeción a la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad divina. Jesús siempre se sujetó a los tiempos del Padre. Estaba en plena comunión con Él. No se apuró ni por la presión familiar, ni por lo que le dijeron. Y nosotros debemos hacer lo mismo, debemos someter nuestra voluntad bajo la voluntad del Padre. ¿Sí? Tenemos que estar en conexión íntima con nuestro Padre, porque si no tampoco vamos a conocer su voluntad, no vamos a saber lo que Él quiere para nosotros. Solo lo podemos lograr si estamos en comunión con Él. Otra de las cuestiones que me pareció interesante es que el mundo obviamente odia a los que no son del mundo, ¿no? Si a nuestro Padre, ¿no? Si odia a nuestro Padre, ¿cómo no nos van a odiar a nosotros también, ¿no? ¿Cómo es nuestra familia, pensaba? Y quizás aún las personas cercanas que nos rodean, pensando en los hermanos, ¿nos ayudan a crecer espiritualmente? ¿A hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿O nos incitan a desobedecer? ¿Nos perjudican en el camino cristiano, la vida que llevamos? Realmente Jesús trajo discordia, ¿no? El mensaje de salvación trae eso, conflicto. Y la realidad es que quizás por hacer las cosas como Dios quiere, en los tiempos que Él quiere, que Él solicita, puede llevarnos a conflictos familiares, laborales, estudiantiles, a situaciones indeseables a veces. Pero, ¿acaso nosotros, como hijos de Dios, ¿no? vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios? ¿Vamos a adaptarnos al mundo? ¿Vamos a pasar desapercibidos? No. Tenemos que ser como Jesús, tenemos que ser transparentes. Somos el testimonio de Dios, somos cartas abiertas, dice la palabra, de los que nos rodean. Somos sacerdotes del reino. Debemos proclamar su verdad, no importa las consecuencias. Por tercer punto que me parece interesante para compartir, ¿no? de este análisis que hacíamos, es la confianza en el tiempo de Dios. Aunque no siempre entendamos los caminos de nuestro Padre, debemos confiar en que Dios hace todas las cosas para nuestro bien, a los que hacen su voluntad, ¿no? a los que son llamados, a los que hacen lo que Dios quiere. Sus hermanos no entendían por qué Jesús hacía lo que hacía. Sin embargo, después de la resurrección, lo iban a entender. Debemos confiar que la voluntad de nuestro Padre es buena, agradable y perfecta. Como conclusión, el pasaje de Juan 7, del 1 al 9, nos enseña la importancia de la sumisión a la voluntad de Dios. Así como Jesús lo hizo, ¿sí? que esperó los tiempos adecuados, en el momento adecuado, cuando el Padre quería, debemos hacerlo nosotros. También vemos la distinción entre el mundo y la iglesia, ¿no? Aunque tengamos conflictos, debemos mantener la verdad y no venderla. Y la tercera cosa es la necesidad de cultivar una fe profunda y confiada en Dios. Este momento, ¿no? para poder llevar todos estos puntos, tenemos que estar en armonía con nuestro Señor. Y al aplicar estos principios a nuestra vida, nos va a llevar a experimentar una vida más plena y significativa en los caminos de nuestro Padre. ¿Oramos? Padre que estás en los cielos,
Te damos gracias, Señor, porque una vez más hemos abierto tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque una vez más somos desafiados a acercarnos a ti, Señor, a tener una relación más íntima, Señor, a esperar tus tiempos, a jugárnosla por vos, Señor. Sabemos que Jesús hizo todo esto, Señor, para someterse a tu voluntad, y nosotros queremos hacer lo mismo, Señor. Adaptarnos a tu voluntad, Señor, a obedecerte, a darlo todo por ti, Señor, a repartir el Evangelio sin importar las consecuencias. Te queremos pedir esto y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.